Las piedras en los riñones son un mal que han padecido una gran cantidad de personas. Las denominadas piedras en los riñones se forman por la acumulación de minerales que hay en la orina, los cuales pueden ir aumentando de tamaño progresivamente y afectar otros órganos, como el uréter y la vejiga. Su presencia puede generar una serie de síntomas de diversas características, los cuales se encuentran principalmente enfocados en el dolor y la molestia que estos depósitos minerales pueden causar al que lo padece. Veamos algunas de las razones por las cuales estas piedras pueden formarse. Antecedentes familiares. Esta es una de las principales razones a tener en consideración cuando se trata de prevenir el cálculo renal, ya que los antecedentes familiares aumentan la posibilidad potencial de desarrollar cálculos, teniendo en cuenta que se pueden tomar medidas preventivas para evitar la formación de los mismos, como beber agua en cantidades adecuadas y espaciadas en el día. Es conocido que, para personas con antecedentes familiares de cálculos renales, el riesgo de aparición es del doble que el de aquellos que no tienen este tipo de antecedentes. Alimentarse con demasiada sal o azúcar. La formación de cristales a nivel del cáliz renal tiene amplia relación con el excesivo consumo de sal y azúcar en la dieta, y es que los cristales de oxalato de calcio y de fosfato de calcio están íntimamente ligados con el consumo elevado de sodio. Por esta razón, es recomendable que el consumo diario de sodio no exceda la cantidad de 2.300 miligramos al día, o lo que es lo mismo, una cucharadita de cloruro de sodio. A su vez, el azúcar, en especial la fructosa, fomenta la concentración de oxalato urinario, así como de ácido úrico, por lo que el consumo en exceso de este endulzante puede conllevar a la aparición de cálculos de oxalato, razón por la que se recomienda que su consumo se reduzca considerablemente. Infecciones. Las infecciones recurrentes a nivel de las vías urinarias también son factores a tener en cuenta a la hora de prevenir el riesgo de aparición de cálculos a nivel de los riñones o de otra parte de tracto urinario. Se ha encontrado que los cálculos de estrubita, el cual es un mineral que se forma por la agregación de cristales de amonio, fosfato y magnesio, es el que principalmente se encuentra presente en las personas que recurrentemente han presentado infecciones a nivel urinario. Estos cálculos pueden crecer mucho y pueden llegar a obstruir la vía urinaria. Es por esta razón que, aunado a evitar los factores de riesgo que propician la formación de cálculos renales, es propicio evitar los factores de riesgo que fomentan la aparición de infecciones renales y de las vías urinarias, ya que la intermitencia en la aparición de estos procesos hace que se aumente el riesgo de surgimiento de este tipo de cálculo, tanto en hombres como en mujeres. Medicamentos. Existen varios medicamentos cuyos componentes tienden a formar cálculos a nivel del cáliz renal, por lo que la toma constante de estos fármacos puede predisponer a la formación de estos componentes sólidos. Dentro del grupo de antibióticos se han detectado flumequina, ácido oxolínico, sulfadiazina, sulfametoxazol, ceftriaxona y con menor frecuencia ampicilina y amoxicilina como componentes de los cálculos urinarios. De igual manera, debe tenerse consideración suficiente en aquellos casos con las personas que toman gran cantidad de medicamentos por patologías diversas, ya que muchos de los fármacos se eliminan a través de la orina, lo que puede propiciar la acumulación de cristales a nivel renal que sirvan de base para la formación de cálculos. Obesidad. La obesidad siempre ha sido un factor de riesgo a considerar, ya que se asocia con un aumento en la resistencia a la insulina, así como con trastornos metabólicos que pueden conducir a la formación de cálculos renales. El nivel del pH urinario es fundamental para contrarrestar la formación de cálculos en la orina y su mantenimiento es esencial, ya que se ha demostrado que las alteraciones en el nivel de acidez urinario están relacionados con el peso corporal. Y ya que sabemos algunas de las razones por las que se forman, veamos los síntomas para reconocer esta condición. Dolor agudo de espalda. El dolor agudo en la espalda es un síntoma claro que se asocia con la presencia de cálculos a nivel renal, eso debido a que el cálculo, al ser un elemento sólido, interfiere con el funcionamiento adecuado del sistema renal y la contractura de la musculatura lisa hace que dicho elemento sólido roce las paredes del tracto urinario con lo que se produce un dolor intenso. Presencia de sangre al orinar y dolor. El roce constante del cálculo con las paredes internas de las vías urinarias produce ruptura de los vasos sanguíneos con el consecuente sangrado, lo que conlleva a que se evidencie la hematuria al momento de orinar y se exacerbe el dolor en la parte baja de la espalda debido a la contracción del sistema urinario para la expulsión de la orina. Náuseas y vómitos. Estos también son síntomas a destacar cuando se presentan cálculos en la vía renal, ya que la consecuencia directa del dolor intenso en la parte baja del abdomen es que se produzcan náuseas y vómitos como mecanismos que implican la devolución del contenido intraabdominal.
Este mecanismo forma parte de la respuesta del sistema nervioso simpático al dolor de fuerte intensidad que se genera con la presencia de los cálculos renales como elementos que obstruyen la vía urinaria, retención o incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria o pérdida de control en la vejiga es un problema recurrente el cual no está estrictamente asociado a la edad. La intensidad de la pérdida puede abarcar desde perder orina de forma ocasional al momento de incrementarse la presión intraabdominal, hasta tener una necesidad de orinar repentina y fuerte que no te permite llegar al baño a tiempo para eliminar la orina, lo que se conoce como tenesmo vesical. De igual manera, la retención de la orina implica no vaciar correctamente la vejiga al momento de orinar, ya que se mantienen residuos considerables de orina en la vejiga y en las vías urinarias, lo que fomenta, a su vez, la aparición recurrente de infecciones. Tanto la retención como la incontinencia son síntomas a tener en cuenta en la aparición de los cálculos renales. Fiebre y escalofríos. La fiebre y los escalofríos asociados al dolor lumbar son síntomas de que tienes una infección en cualquier parte del tracto urinario, lo cual puede ser una señal de una grave complicación cuando se sufre de esta patología, aunado al hecho de ser una señal de que existan otros problemas que se asocian a la aparición de cálculos. Si te preocupa la salud de tus riñones, entonces no te despegues ni por un momento, porque estas 7 cosas que muchas personas hacen a diario puede destruirlos sin darte cuenta. Los riñones son parte del sistema excretor de nuestro organismo, son semejantes a una gran máquina de purificación, su función es básicamente la de eliminar, filtrar y regular los líquidos internos del organismo. Debemos cuidarlos y protegerlos, por eso es vital eliminar estos 7 hábitos de tu vida porque pueden estar destruyendo tus riñones y no lo sabes. Consumo de gaseosas. El consumo de este tipo de bebidas puede llegar a desequilibrar el metabolismo del organismo al alterar los electrolitos y el pH del cuerpo. Las gaseosas poseen un alto contenido de azúcar, su consumo es un hábito que puede llegar a dañar de forma irreversible nuestros riñones, pues estas bebidas presentan un alto contenido de ácido fosfórico, compuesto químico que es sumamente tóxico, pues actúa con un efecto corrosivo llegando a alterar el funcionamiento de los riñones. Por otra parte, la ingesta de estas bebidas causa daños, ya que también aumenta los niveles de glucosa en la sangre, causando la diabetes mellitus. Este aumento hace que los riñones se sobrecarguen de trabajo y presenten daños a corto y mediano plazo. Del mismo modo, también contribuyen a la formación de cálculos renales, pérdida del esmalte de la dentadura, obesidad e hipertensión arterial. Estas 2 últimas enfermedades representan un alto riesgo para la salud y pueden generar una insuficiencia renal crónica. Un estudio reciente señala que las personas que consumen gaseosas diariamente presentan mayor riesgo de tener proteinuria en la orina, el cual es un signo de daño renal. Por ello, se destaca en el mismo estudio la importancia de suspender la ingesta de gaseosas para lograr revertir mayores daños. Este hábito de consumir gaseosas también ocasiona que desplacemos el consumo de agua, que es sumamente importante para la salud de los riñones. Alimentos altos en proteínas. Diversos estudios científicos afirman que los alimentos altos en proteínas son los que provocan mayor trabajo a los riñones debido a la carga metabólica que tienen, así que la recomendación es mantener una dieta equilibrada, especialmente de carnes rojas y huevos. Las dietas donde la ingesta de proteína de origen animal es el principal alimento conlleva a un desfase en el equilibrio de las funciones necesarias del riñón. Con estos alimentos la presión del glomérulo renal aumenta. Esto produce una lesión renal, además de hacer que se expulse proteína por la orina. Este tipo de dieta es frecuente en deportistas y personas que quieren aumentar masa muscular, constituyéndose en un grupo de riesgo de padecer alguna enfermedad renal crónica. Beber poca agua. Especialistas como los nefrólogos afirman que el bajo consumo de agua es un factor directo para el desarrollo y padecimiento de enfermedades crónicas como los cálculos renales o litiasis. Por otra parte, también señalan que consumir poca agua predispone al organismo a desarrollar enfermedades como la hipertensión arterial, lo que en corto o mediano plazo puede producir una enfermedad renal crónica. De acuerdo con lo anterior, se recomienda consumir 8 vasos de agua al día, así como una dieta equilibrada. Alimentos con mucho potasio. Los alimentos que poseen una gran cantidad de potasio, al igual que la sal, son procesados y eliminados a través de los riñones. El potasio es un electrolito necesario para la realización de una gran cantidad de funciones de nuestro organismo, pero si es consumido en exceso, se genera un trabajo extra para los riñones. Esto conlleva a largo plazo a sufrir de alguna patología por sobrecarga de trabajo del sistema excretor. La dificultad para metabolizar y eliminar el potasio
puede provocar que éste se acumule en la sangre y puede ser sumamente peligroso. Sedentarismo. El sedentario se está ligado al desarrollo de la obesidad, enfermedades debido a trastornos metabólicos y cardiovasculares. Todas estas patologías hacen que los riñones trabajen el doble y puedan producir enfermedades renales. Existen estudios que afirman que, en el caso de las mujeres que permanezcan sentadas menos de 3 horas diarias, tienen a su vez un 30% menos de probabilidad de padecer alguna enfermedad renal crónica, o desarrollar hipertensión, colesterol alto y diabetes. Estas afirmaciones señalan la necesidad de mantener un estilo de vida activo que contemple una actividad física de al menos 30 minutos diarios. Fumar. El tabaquismo representa uno de los factores de riesgos más importantes para el desarrollo de enfermedades renales crónicas y del aumento de la probabilidad de complicaciones que conllevan a agravar estas enfermedades. Por ello, es necesario buscar ayuda para superar esta adicción. Por otra parte, el hábito de fumar complica otras patologías asociadas, como, por ejemplo, la hipertensión arterial, que eleva el trabajo de los riñones. De igual modo, la combinación del tabaquismo y el sedentarismo son dos factores desencadenantes de enfermedades renales crónicas. Ahora que conoces estos hábitos dañinos para tus riñones, déjanos un hola en los comentarios para saber que llegaste a este punto. Cuéntanos en los comentarios si esta información te fue útil. Por último, comparte en tus redes sociales para que llegue a más personas. Muchas gracias. Este contenido es solo informativo y no sustituye el consejo médico profesional. Consulta a un especialista antes de tomar cualquier decisión sobre tu salud.